Bien, continuando con las fórmulas químicas de los compuestos, vamos a seguir con los ternarios. Dentro de los ternarios tenemos tres tipos de compuestos: los hidróxidos, los oxoácidos y las oxosales. En esta clase vamos a abordar tanto hidróxidos como oxoácidos. Sobre todo vamos a prestar especial atención a los oxoácidos, que hay dos formas en las que podemos identificar a, al tipo de oxoácido. Eh, Hay que tener en cuenta también que lo más importante a la hora de nombrar los compuestos, algo que lo vamos a ver en la próxima clase también, que al momento de nombrar compuestos, lo que tiene en cuenta la nomenclatura es la función química de la sustancia. Así, los hidróxidos se caracterizan por tener este grupo funcional oxidrilo, es lo que le da la propiedad a las sustancias de ser básicas o alcalinas. Este, entonces tiene que ver con esta característica de los hidróxidos, la capacidad de poder liberar al medio, en un medio acuoso, esta especie llamada oxidrilo o hidroxilo. En cambio, los oxoácidos se caracterizan porque sus propiedades ácidas vienen a causa de que pueden liberar protones a un medio. O sea que en un medio acuoso son sustancias capaces de liberar esta especie llamada protón, que bueno, la vamos a ver cuando trabajemos en forma de ecuación o cuando trabajemos de manera que podamos disociar a esta sustancia en sus iones. Así que esa es la característica por la cual nosotros vamos a nombrar a los compuestos, por la función química que ellos tienen, ya sea como oxoácido o como hidróxido. Los hidróxidos siguen un procedimiento bastante similar a lo que ya veníamos trabajando. Se coloca el símbolo del metal seguido de un grupo oxidrilo y como subíndice del grupo oxidrilo, la valencia del metal. Aquí vamos a considerar 1, 2, 3, vamos a considerar cuatro metales que tienen una sola valencia en estos casos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el sodio. El sodio, que pertenece al grupo 1, y por tanto todos los elementos que pertenecen al grupo 1, el hidróxido o la fórmula del hidróxido puede escribirse como el símbolo del metal seguido de el grupo oxidrilo, y en este caso se puede omitir colocar entre paréntesis al grupo funcional, así como se puede omitir también el 1. Todos los elementos del grupo, todos los metales del grupo 1 pueden formar hidróxidos con esta misma fórmula general. O sea, si quiero formar, por ejemplo, el hidróxido de potasio, entonces tengo que escribir aquí potasio seguido de este grupo funcional oxidrilo. Eh, por ejemplo, en el caso de los metales del grupo 2, todos tienen valencia 2. En este caso yo voy a escribir el símbolo del metal, como por ejemplo el calcio, seguido del grupo funcional oxidrilo y como subíndice del grupo oxidrilo la valencia del metal. En este caso, todos los metales del grupo 2 tendrían una fórmula similar. Cambiaría el elemento metálico nada más. Vamos a considerar un metal que tiene valencia 3, como por ejemplo el aluminio. Es un metal que tiene una sola valencia, en este caso 3. Entonces colocamos símbolo del metal seguido de grupo oxidrilo y entre paréntesis con un subíndice 3 que indica la cantidad de oxidrilos que tiene esta sustancia en su unidad fórmula, sería en su unidad eh, individual o en su partícula individual de esta sustancia. En el caso, por ejemplo, de un elemento que tiene dos valencias, como por ejemplo el plomo, tiene valencias 2 y 4, aquí está el plomo, tiene valencias 2 y 4, entonces seguimos el mismo procedimiento. Escribimos el símbolo del metal, seguido del grupo oxidrilo, y a continuación, como subíndice del grupo oxidrilo, la valencia del metal. Entonces, en general no hay mucha dificultad con los hidróxidos, salvo que tener presente y
Recordar que en el caso de los metales como el cromo y el manganeso, solo con las valencias 2 y 3 ellos se comportan como metal y por lo tanto van a formar los hidróxidos con valencias 2 y 3 en ambos casos. Vamos ahora con los oxoácidos. Bueno, los oxoácidos, esto lo vamos a dejar así, cerradito. A los oxoácidos se caracterizan porque la fórmula química tiene esta forma: hidrógeno seguido de no metal seguido de oxígeno. Pero aquí hay que tener en cuenta dos posibilidades: que el no metal tenga valencia impar o que el no metal tenga valencia par, como es en este caso. Tendría que haber puesto por acá una palabrita que diga par, impar y par, que lo voy a hacer ahora para que quede bien. Vamos a ponerle impar, una palabra impar, entre paréntesis, impar, ahí está. Entonces, cuando sea impar, la forma que va a tomar la fórmula química va a ser esta. Mientras que si la valencia del no metal es par, entonces la forma de la fórmula química que va a tomar va a ser esta. ¿En qué difiere una y otra? En que el hidrógeno tiene 2 cuando el no metal tiene valencia par. En cambio aquí el hidrógeno tiene 1, un subíndice 1, cuando el no metal tiene valencia impar. Aquí voy a considerar un elemento que tiene valencia impar, como será el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencias 3 y 5. Entonces, quiere decir que puede formar dos ácidos. Y entonces yo voy a utilizar esta forma. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir primero hidrógeno, seguido de no metal y seguido de oxígeno. Y a continuación voy a hacer una cuentita. A ver, vamos a hacerlo con el lápiz para que quede bien. Vamos a marcar con este. Así. Y el trozo está bien. Ahí. Entonces decíamos que el nitrógeno puede formar dos tipos de ácido, con 3 y con 5. Entonces vamos a formar con 3 primero. Con 3 voy a escribir primero el hidrógeno seguido del no metal, que va a ser el nitrógeno, seguido de oxígeno. Y a continuación voy a asumir de que aquí hay un 1. Y voy a hacer esta cuenta. Voy a decir 3, que sería la valencia del nitrógeno, más 1 es 4, dividido 2. 2 porque 2 es el estado de oxidación del oxígeno en este compuesto. Entonces 3 más 1 es 4, dividido 2, 2. Colocamos el 2 y terminó. Esa sería la fórmula química para mi primer oxoácido. En cambio, cuando es con 5, entonces con 5 yo voy a tener hidrógeno, seguido del no metal, nitrógeno y seguido de oxígeno. Y a continuación hago esta cuenta. 5 más 1, 6. Dividido 2, 3. Y eso lo coloco como subíndice del oxígeno. Entonces, voy a despejar aquí estas fórmulas para verlas. Y tenemos ahí los dos posibles ácidos que puede formar el nitrógeno. Oxoácidos, digamos. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Vamos a considerar, por ejemplo, un elemento, un no metal, que contiene 4 valencias. Caso, por ejemplo, el bromo. El bromo tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Todas son impares. Por lo tanto, puede formar 4 tipos de ácidos con esta forma, o sea, oxoácidos con esta forma. Entonces yo puedo escribir las fórmulas. Vamos a decir, en la hoja, en mi carpeta, yo puedo escribir entonces el bromo puede formar 4 tipos de oxoácidos. Con 1, esto va a ser hidrógeno, bromo, oxígeno,
oxígeno. Y entonces voy a hacer la cuentita. 1 más 1, porque la valencia del bromo es impar, entonces 1 más 1 es 2. Dividido 2, 1. Como es 1, se puede omitir el 1 ahí. En ese caso, habremos formado ya nuestro primer oxoácido, que sería este. Aquí hay que corregirle, este son 2, hay que sacarle. Bien, ese sería nuestro primer oxoácido para el bromo. Hacemos ahora con el 2, con la segunda valencia, perdón. La segunda valencia, que es impar, es 3. Entonces con 3, la fórmula química va a tener esta forma. Hidrógeno, bromo, oxígeno. Y a continuación hacemos la cuentita. 3 más 1, porque la valencia del bromo es impar, entonces 3 más 1 es 4. Dividido 2, 2. 2 dividido 2 es porque 2 es el estado de oxidación con que actúa el oxígeno en este compuesto. Entonces, verificamos esto, lo vemos ahí. Este también había que corregir porque lo venía trayendo desde otro ejercicio. Así que ahí lo modificamos. Bien, ahora sí está bien. Vamos a sacar estos dos y vamos a hacer con las valencias que nos faltan, con 5 y con 7. Entonces tenemos que con 5 la fórmula del oxoácido para el bromo va a ser hidrógeno, bromo, oxígeno. Entonces hago la cuenta. 5 más 1, 6. Dividido 2, 3. Ahí tenemos el oxoácido con valencia 5. Verificamos esto, lo movemos y justo este también. No lo había corregido antes de pasarlo, pero lo dejamos ahí ya bien escrito. Ahí está. Y con 7, bueno, ya podríamos hacerlo de forma mental. 7 más 1, 8. Dividido 2, 4. Por lo tanto, es de esperar que como subíndice del oxígeno tengamos el 4. Aquí también no lo he corregido antes de pasarlo. Así que ahí nos quedaría. Entonces, nuevamente, como el bromo tiene 4 valencias, entonces puede formar 4 tipos de oxoácidos con valencias 1, 3, 5 y 7. ¿Cómo las escribimos? Escribimos primero el símbolo del hidrógeno, seguido del no metal, seguido de oxígeno. Y efectuamos esta cuenta partiendo desde la valencia del no metal y sumamos 1 en este caso porque la valencia es impar. Después dividimos entre 2 y lo colocamos como subíndice del oxígeno. Eso es todo lo que hay que hacer en cuanto a los oxoácidos de valencia impar. Vamos ahora a los pares. En el caso de elementos que tienen valencia par, ahora en lugar de utilizar esta forma, vamos a utilizar esta, en la que de entrada yo voy a poner al hidrógeno con un subíndice 2. Esa es la característica. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, por acá está el carbono. El carbono es un no metal. El carbono es un no metal que tiene valencias 2 y 4. Entonces vamos a poner con 2, el carbono puede formar con 2 y con 4. Vamos a hacerlo así, con 2 y con 4. Entonces con 2 voy a escribir hidrógeno y como la valencia del carbono es par, yo voy a poner ahora un 2, seguido del símbolo del no metal, seguido de oxígeno y efectúo la cuenta y digo 2 más 2, o sea 2 más 2, 4, dividido 2, 2. Y esta es la fórmula para el oxoácido que se forma con esta valencia. Mientras que con 4 voy a escribir primero hidrógeno seguido de un subíndice 2.
símbolo del no metal, seguido de oxígeno y efectúo la cuenta. 4 más 2, 6. Dividido 2, 3. Y esas son las fórmulas químicas de los dos oxoácidos que puede formar el carbono con estas dos valencias. Entonces lo verificamos por acá y vamos a tener que, ahí tenemos el primer oxoácido y ahí tenemos el segundo. Uno se va a llamar el ácido carbonoso, este se llama ácido carbonoso, este se llama el ácido carbónico. Eso viene después en lo que es la nomenclatura. Y por último, vamos a considerar, por ejemplo, el azufre. El azufre es un no metal, el azufre, por acá está, es un no metal que tiene 3 valencias, 2, 4 y 6. Como la valencia es par, entonces vamos a hacerlo mentalmente. Vamos a imaginarnos que ponemos primero el hidrógeno, un subíndice 2, seguido de azufre y el oxígeno. Y efectuamos la cuenta. 2 más 2 es 4, dividido 2 es 2. Por lo tanto, en la fórmula tiene que ser hidrógeno 2, azufre, oxígeno 2. Y lo vemos ahí. Entonces, como el azufre está actuando con valencia 2, 2 más 2 es 4, dividido 2, 2. En este caso, similar. Voy directamente a la cuenta porque ya asumo que tengo el hidrógeno 2, azufre, oxígeno. Entonces hacemos 4 más 2, 6 dividido 2, 3. Entonces este debe ser un oxoácido que tiene hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3. Y por último, tenemos que el azufre con valencia 6, vamos a tener 6 más 2, 8. Dividido 2, 4. Y lo tenemos ahí. Desde el punto de vista de la nomenclatura, que eso lo vemos después, este se llama el ácido hiposulfuroso, este se llama ácido sulfuroso y este se llama ácido sulfúrico. Así que hasta ahí, eso es lo que vamos a ver sobre compuestos ternarios. En una próxima clase vamos a trabajar oxosales, que hay que prestar atención ahí a cómo vamos a interpretar la formación de las sales. Así que bien, queda entonces para la práctica. Tomamos varios metales y formamos sus hidróxidos y lo mismo con los oxoácidos, teniendo en cuenta que vamos a distinguir entre no metales que tienen valencia impar y no metales que tienen valencia par. Muy bien, continuamos.